Hola, hola, bienvenidos a este video sobre el reconocimiento de las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y análisis de estos mismos. Soy Isabel Alejandra Hernández Álvarez y pertenezco a la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Durante este video, mientras vamos platicando sobre la ciencia de los datos, podrás ir encontrando información útil sobre los temas que ves ahí en tu pantalla. Así que bueno, vamos a ello. Tanto en la ciencia de datos como en el Big Data, hay diferentes tipos de datos y cada uno de estos requiere de diferentes herramientas y también de diferentes técnicas. Las principales categorías de tipos de datos son las que podemos ver también en la pantalla, esas 6, y comenzaremos a describirlas brevemente. Iniciando con los datos estructurados, vemos que son datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Pasando a los datos no estructurados, estos datos presentan dificultades para encajarlos en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto. El lenguaje natural se clasifica dentro de los datos no estructurados. Es difícil de procesar porque requiere el conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y también de lingüística. Como antepenúltimo, nos encontramos con los datos generados por máquinas. Esto es información que se crea automáticamente, puede ser por un ordenador, por un procesador, por un proceso, aplicación, otra máquina sin intervención humana. Eso se está convirtiendo en un importante recurso de datos y lo seguirá siendo. Incluso hasta se estima que para el 2024 habrá 50 veces más máquinas conectadas que humanos. Hablando de los datos gráficos, puede generar un poquito de confusión porque cualquier dato, uno puede decir que pues, puede ser mostrado en un gráfico, ¿no? Pero bueno, gráfico en este caso apunta a la teoría de gráficos matemáticos. Los datos de los gráficos son, en resumen, datos que se centran en la relación de los objetos. Y por último, tenemos audio, imagen y video. Estos son tipos de datos que plantean desafíos específicos a un data science, tareas que son triviales para los seres humanos como reconocer objetos en imágenes, resulta ser un desafío para las computadoras. Bueno, ahora veamos qué es el flujo de trabajo en la ciencia de datos. El flujo de trabajo en la ciencia de datos es un proceso interactivo no lineal que implica hacer preguntas, obtener datos, explorar datos, modelar datos y también comunicar datos. De forma general, el procesamiento y el análisis de datos consiste en la recolección de datos en bruto para transformarlos en información entendible como gráficas, tablas, documentos, etcétera, etcétera. Entonces, dicha información pasa de la computadora a manos de las personas que lo requieren. Así que a continuación veremos a detalle las 6 etapas del procesamiento. Y tenemos como uno la recopilación de datos. Parte recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad. Como punto 2, en este punto comienza la preparación para su organización, la detección de errores y también el descarte de información repetitiva e incompleta. 3. Introducción de datos. Los datos ya se seleccionaron, ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje pues entendible. A partir de aquí, los datos en bruto comienzan a tomar forma como información útil que podrá visualizarse, por ejemplo, en un almacén de datos. Punto 4. Aquí en esta etapa, los datos procesados por la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Esto ocurre a través de algoritmos por medio de una técnica de programación que se le conoce como Machine Learning. Como punto 5 está la interpretación de datos. Bueno, pues todas las gráficas, tablas, documentos y demás, o es con lo que se tiene para trabajar como que óptimamente. En este punto es cuando finalmente se tiene todo el resuelto de las etapas previas, de una forma totalmente entendible para quien lo requiera. Y por último, el punto 6, finalmente queda la última etapa de este proceso que consiste en almacenar de toda esa información útil resultante del procesamiento y también del análisis de datos.
¿En qué formas se pueden encontrar los datos? Algunos de los archivos o ficheros más utilizados en Data Science es Excel, CSV y TXT. Obviamente estamos diciendo no son los únicos, pero sí son los más comunes o los que se utilizan con más frecuencia. Almacenamiento de datos. Básicamente recopilamos datos y los dejamos en un sitio al que llamamos Data Lake o lago de datos. Otra solución es la nube. Los entornos cloud son espacios de almacenamiento de información que se encuentran en grandes servidores y a los que se puede acceder desde cualquier sitio con conexión a Internet. El coste de la nube es mucho más reducido para las empresas, por lo tanto, hablamos que esto representa más espacio de almacenamiento con un precio accesible. Y bueno, como se mencionaba al principio, en este video una de las cosas que se busca es puntualizar la importancia de la ética en el manejo, en el procesamiento, en el almacenamiento de estos datos. El análisis de datos como tal contribuye al desarrollo de la sociedad. Es algo que no se puede negar. Se utiliza para muchísimas cosas. La ética debe estar implícita en todo el ciclo de vida de todo este proceso de la ciencia de datos, empezando por su recolección, siguiendo por lo más complejo, el algoritmo utilizado y después por lo más importante que es el uso o el propósito que se le va a dar a los datos. Sería también un error pensar que los datos son siempre acertados y que son objetivos. Los datos pueden estar mal sesgados en ocasiones, pueden estar mal combinados, manipulados o incluso hasta pudieran estar mal interpretados porque se basan en algoritmos que pueden resultar ser erróneos, no importando si ya sea por motivos regulatorios, por el impacto mediático y social que se tiene, pues como que el incluir o el saltarse a esto de la ética, puede ser por motivos reputacionales o también por convicción, dependiendo del giro que se le necesita dar, es importante tener en cuenta que actuar con transparencia e integridad en un mundo gobernado por los datos es importante y es primordial. No me queda nada más que agradecer el tiempo y les comparto las referencias de donde se ha sacado la información por si desean consultarlas.